medida posible. Bueno, ahí estaban las declaraciones en conferencia de prensa de Benich, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y ya está con nosotros el intendente de San José, José Luis Farero, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En una circunstancia realmente complicada, ¿verdad? La que estamos atravesando los uruguayos en todo sentido. Y como decía el propio intendente de Cerro Largo, no es en un solo departamento, aquí la emergencia es a nivel de todo el territorio, donde, bueno, encontramos un país destruido luego de lo que sucedió, ¿verdad? ¿Cuál es su evaluación, verdad, de los daños ocurridos en San José? Sí, sin duda creo que el cambio climático llegó para quedarse, ¿no? Lo venimos percibiendo desde un tiempo a esta parte, no es la primera instancia adversa que hemos tenido que soportar. Yo decía que en el 2014, en esta época más o menos, un mes antes, por ahí por marzo, tuvimos unas instancias no de esta magnitud, pero muy similar, que ya veíamos que estaba golpeando fuertemente a todo el territorio nacional y que se venía una situación en forma periódica que, bueno, lo estamos viviendo hoy otra vez, ¿no? Esta situación obviamente tiene varias afectaciones, no solamente en lo que tiene que ver con la infraestructura habitual, que es la que nosotros tenemos que responsabilizarnos para reconstruir, que es fundamentalmente lo que tiene que ver con la red vial y con lo que tiene también que ver con solucionar a estas familias que están más cercanas al río San José para tratar de ayudar a mitigar su problemática y a buscar soluciones de fondo, ¿no? Yo creo que hoy el país necesita que comience a pensar de cambios en lo que hace a la reconstrucción y el tipo de reconstrucción, que es uno de los temas que a mí más me preocupa, porque no podemos seguir pensando en volver a recuperar la caminería rural, por ejemplo, de la misma forma que lo veníamos haciendo, porque ya lo hicimos en el 2014, a San José le significó una inversión de casi 6 millones de dólares reconstruir la caminería rural, y hoy está igual o peor. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Cómo Entonces, hay que hacer? Creo que el paso es que para mí Uruguay ya no recibe, no permite más que sigamos reconstruyendo el pavimento con el tipo de material que estamos utilizando. Lo venimos diciendo, San José viene incursionando con la recuperación de caminos, transformando el balastro en tratamiento bituminoso, en bitumen o carpeta asfáltica, y esos kilómetros que nosotros pudimos construir en estos 2 años, hoy en una recorrida que hicimos en el día de ayer, están en buenas condiciones. Quiere decir que está ahí la salida. Yo sé que tiene una inversión mayor, todos sabemos, pero creo que parte de la eficiencia del Estado debe ser: vamos a reconstruirlo con material adecuado para el cambio climático que nos anuncia que va a seguir. Si no seguimos trabajando, perdiendo dinero, seguimos invirtiendo más de lo mismo, sabiendo que dentro de 2 años vamos a tener el mismo problema. Ahora, yo creo que eso es una de las cosas que me parece que hoy el país debería, el sistema político en general, yo no quiero entrar en discusiones si el gobierno apoya más o menos, no me parece que sea lo lógico. Creo que el sistema político, de la misma forma que en su momento se encontró para el cambio de la matriz energética, en un momento se encontró para la necesidad tiempo atrás de lo que fue la construcción de las represas, yo creo que hay que tener una política de Estado nacional que permita pensar la red vial, que es fundamental para el país. Porque si algo es fundamental, digo, por más que hemos visto que la producción nacional se ha multiplicado por 4 en los últimos años, ¿verdad? Y si la red vial no está en condiciones, el país va a perder mucho más, porque no la vamos a poder sacar. En el caso de San José se complica más aún, porque San José está inmerso en la cuenca lechera. Y yo no puedo esperar a que la leche salga dentro de un mes, o dentro de 15 días. Tengo que sacarla todos los días, porque es perecedera. Eso me exige de que tengamos que estar permanentemente encima de la caminería rural, digo, derivando recursos que lo deberíamos volcar en otras áreas del departamento, quizás, ¿por qué no?, en viviendas para inundados. Por eso es que creo que tenemos que tener un sinceramiento, todo el sistema político, y decir, bueno, si hay que buscar recursos en forma excepcional, busquémoslo. Comprometamos al país de una buena vez, pero sabiendo de que lo que vamos a buscar esos recursos, o a encontrar esos recursos, sea volcado de la forma que hoy el clima nos está marcando que debe suceder. Ahora, pero eso es un proceso que se va a dar a mediano o largo plazo si hay entendimiento político, ¿no? Pero ahora hay una emergencia concreta, específica, y sin entrar en la discusión de que a algunos se le da más o a otros menos.
Lo que se anunció por parte del gobierno que se va a dar a las intendencias de aquellos departamentos más afectados por esta temporada, estas inundaciones, en el caso de San José específicamente, ¿es insuficiente? Bueno, yo lo que voy a hacer con esto es arrancar. Obviamente que es insuficiente. Si uno estima que, como te decía, en 2014 nos llevó casi 6 millones de dólares la reconstrucción, estamos hablando de 180 millones de pesos. Hoy el gobierno está anunciando que partimos una base de 40 millones, bienvenidos sean. Nosotros con eso vamos a ir adjudicando licitaciones que hemos lanzado la semana pasada y vamos a ir reconstruyéndolo en la marcha, pero con una mirada diferente. No quiero ir a hacer parches, porque si no, dentro de un mes me vuelve a caer el agua. Entonces vamos a ir reconstruyendo esos caminos con una recarga de material suficiente para pensar en que todo el esfuerzo que se logre desde el gobierno nacional y también desde el gobierno departamental de distribución de recursos apunte también a que encima de esa recarga de material le podamos incorporar un tipo de pavimento que nos asegure no tener esta dificultad dentro de un tiempito, ¿no? Ahora, la caminería rural, responsabilidad del gobierno departamental, ¿verdad? Frente al presupuesto que ustedes tenían para esta próxima gestión, para esta actual gestión, ¿cómo cambia la situación, lo ocurrido, y cómo también desvía fondos que quizás tenían otro destino ahora a atender esta emergencia, específicamente para el departamento de San José? Yo escuchaba ayer al director del PP, Álvaro García, decía que era caminería rural de responsabilidad de los gobiernos departamentales. Está dentro de nuestra jurisdicción, ¿no? Pero creo que también existe una responsabilidad nacional, porque si los gobiernos departamentales no tenemos posibilidades de reconstruir la caminería, ¿quién es el que pierde? Rentas Generales, el Ministerio de Economía. Si los productos no pueden salir, no pueden ser exportables, yo creo que es una responsabilidad compartida. En eso permítanme discrepar, porque no es lógico que el país esté recaudando 4 veces más como consecuencia del aumento productivo y que los gobiernos departamentales nos manejemos siempre con los dineros que tenemos habitualmente. Ahí hay una discusión de fondo que por eso prefiero no tenerla en forma individual con el actual gobierno, sino que tengamos una mirada integral todo el sistema político. Por eso yo creo que ahí es donde debemos apuntar. Bien, pero ¿qué aspectos, digamos, van a sufrir ahora? Van a sufrir. Nosotros tenemos planificado entre el presupuesto quinquenal obras que van a tener que ser revisadas en estos días. Estamos trabajando porque vamos a volcar el máximo de nuestro esfuerzo para esto, porque entendemos que debe ser una política de Estado departamental. Atendamos la emergencia, pero también planifiquemos lo que será en el futuro. Quizás esto el intendente actual no lo va a poder disfrutar, digamos, en la holgura presupuestaria en el futuro, lo harán los que siguen, pero es mi obligación y mi responsabilidad es, invertir en algo que dure en el tiempo, y esa va a ser nuestra apuesta, ¿no? Seguir en esa línea. Ya teníamos planificado, dentro del presupuesto quinquenal habíamos tomado la decisión un mes antes, mirá tú, que un mes antes anunciamos, y creo que en algunos medios de prensa lo habrán escuchado, de que los 150 kilómetros de bitumen que iba a construir San José en el quinquenio, lo íbamos a hacer el primer año. ¿Por qué? Porque preveíamos este tipo de situaciones. Lo vamos a hacer igual, porque eso achica los costos de emergencia cuando se dan estas situaciones climáticas adversas. Ese tipo de cosas, si nosotros pudiésemos a eso incorporarle, digamos, desde el gobierno nacional, una política de Estado como país, y nos diera un poco más de oxígeno, quizás esos 150 se podrían transformar en 300, y tendríamos 300 kilómetros menos de problemas en cada instancia climática adversa. Claro, de todas maneras también, desde el punto de vista estratégico, teniendo en cuenta la coyuntura que usted describía al comienzo de la nota, que muy a menudo estamos teniendo ese tipo de inconvenientes porque el cambio climático llegó para quedarse. No sería cuestión de que cuando se discuta un presupuesto a nivel parlamentario, un presupuesto nacional, se incluya un rubro específico en donde se destinen fondos para este tipo de situaciones, y a su vez también, eso en lo macro, en lo mínimo, cada intendencia no debe de tener un ítem dentro de la distribución de su presupuesto para tener ahí guardado, porque esto se da cada 2 años. Estoy de acuerdo, sí, que lo podemos prever. Siempre va a ser insuficiente, ¿verdad? Los presupuestos departamentales, San José, por ejemplo, tiene un presupuesto anual de 40 millones de dólares. Te puedes imaginar que... Y somos los que más devolvemos en obra. Estamos invirtiendo, el año pasado invertimos el 49% de lo que recaudamos en obra, y siempre es insuficiente.
Yo te voy a dar un ejemplo claro. Nosotros el año pasado invertimos en caminaría rural 300 millones de pesos. Y por otro lado, recaudamos 80 millones de pesos de contribución rural. Ese desfasaje se está dando desde hace mucho tiempo. Y San José lo viene haciendo porque tiene una política de Estado de seguir bituminizando. Ya tenemos 300 kilómetros bituminizados de los 1900 en el total de la caminería. Entonces, esa es la apuesta. ¿Podemos seguir invirtiendo más? Sí, porque hay una decisión política del gobierno departamental de seguir apostando a eso, porque sabemos que en algún momento vamos a llegar a no tener que invertir más como consecuencia que hemos invertido bien. Esa es la diferencia. Ahora, no es posible que además de lo que ya hoy estamos aportando a la caminería, tengamos que disponer más aún, porque si no afectaría a los propios servicios del gobierno departamental, que no es solamente la caminería, es la recolección de residuos, es el alumbrado público, es el mantener sin duda también socialmente a mucha gente que está pasando dificultades y que habitualmente estamos apoyando. Hay un sinnúmero de cosas que, por eso digo, por más esfuerzo que hagamos, es limitado lo nuestro. No quiere decir que también ¿Le pareció, siguiendo el lineamiento de otros intendentes, realmente de una diferencia muy importante, digamos, la cifra que dispone el gobierno para poder reconstruir, para poder salir adelante de esta emergencia con los números que maneja cada departamento en sí, de lo que se estaría necesitando? Se hablaba de una diferencia 10 veces inferior a la que necesitan algunos departamentos. Nosotros estimamos que lo que aportó, lo que viene como extra presupuestal ahora en este momento, va a cubrir el 15% de las necesidades, ¿verdad? De lo que tenemos más o menos planificado. De cualquier manera, yo creo, no sé cuál fue el criterio para distribuir primero, y pienso yo que debe haber sido atender primero esa producción que es perecedera. San José es cuenca lechera, Florida cuenca lechera, Colonia también tiene mucho. Pienso que fue allí el por qué démosle una mano al inicio para poder lograr de que la leche no sufra o no tenga el riesgo de no llegar a la industria. Eso nosotros lo vamos a hacer, ya lo veníamos haciendo con recursos propios. Esto nos va a permitir generar toda esa reconstrucción inmediata, que no es la solución definitiva, ni es tampoco hacia donde apuntamos, pero por lo menos ya hoy tenemos que todos los productores de leche de San José están llegando a la industria, y eso es como consecuencia del trabajo que ha hecho la Intendencia con los recursos propios. Si no pueden llegar por el camino que lo hacen habitualmente, tendrán que hacer 40 o 50 kilómetros más los camiones, pero llegan a la industria y tienen forma de que no se pierda esa leche. ¿Cómo se hace desde el punto de vista de la financiación, pero además también de convencer a la gente para realojar a aquellos que hoy en día viven en zonas de riesgo? Si bien esta ha sido la inundación más grave en San José de las últimas décadas, hay gente que vive en lugares que son inundables, y ahí hay que cambiar no solo la estrategia del gobierno departamental, sino las costumbres de la gente, desarraigar a la gente donde vive tal vez hace mucho tiempo. ¿Es posible eso? Sí, y yo creo que también hay que tomar acciones que tengan que ver con de qué forma evitamos que el río, que el cauce del río llegue con la fuerza que llegó. No tuvimos un crecimiento de más de 2 metros en 2 horas. Yo creo que hay que apuntar, quizás el río aguas al norte, buscar la forma de lograr alguna represa por allí que permita no solamente amortiguar la rapidez con que crece, sino también que eso sirva vamos a decir, de recuperar allí aguas que muchas veces, fíjate que hace unos meses atrás estábamos hablando de una sequía. Sí, entonces digo, busquemos ese equilibrio, consigamos así represar algo de agua y tenerlo para la sequía, y a su vez evitar esa problemática. Son todas obras costosas, pero que yo creo que un país que piensa, por lo menos así lo creo yo, de que el sector productivo y el interior del país tiene tanta importancia en la economía del Uruguay, debe tener encima de la mesa varias alternativas, ¿no? Con respecto a lo que tú me decías, los inundados, hay que seguir en la idea de planificar nuevas viviendas para inundados. Nosotros tenemos un plan que ya se concretó hace unos años atrás, tenemos que seguir apostando a eso, a relocalizar algunas viviendas.
Lo que sucedió esta vez no es que hacía muchos años no se daba, no se ha dado nunca. Hace 50 años, ¿no? Que no crecía tanto. Nunca hicimos, lamentablemente, en 2016 se hace historia en el nivel del río en 11 metros 36, cuando el último registro que se conoce era de 10,50, o sea que nunca se nos había dado. Nosotros hoy inclusive estamos haciendo el plan de ordenamiento de la ciudad de San José y teníamos ya con todos los ingenieros agrimensores, teníamos ya definido las zonas inundables. Nos cambia todo lo que estaba planificado. ¿Por qué? Porque llegó a lugares, eso que permite de que en el futuro, en esos lugares donde llegó el agua, no se permitan nuevos fraccionamientos, nuevas construcciones. Pero a su vez hay que resolver lo que ya le llegó, ¿verdad? O sea, igual impacta como prácticamente todo el territorio nacional quedó bajo agua, ¿no? No, pero yo no quiero... Eso es algo a nivel... pero eso es lo que nos tiene que emocional, hacer, si se quiere, muy fuerte, ¿no? Yo creo que... Casi todo un país. Yo creo que dentro de unos días, confío en eso, de que el presidente de la República debería convocar, como lo ha hecho ahora por la seguridad, debería convocar a todo el sistema político para que entre todos pensemos la estrategia a seguir en el Uruguay, porque sin duda esto lo vamos a seguir teniendo, y no quiero ser pájaro mal agüero de que lo estamos, sino que los hechos me demuestran que no estamos equivocados. Intendente, también muchos mensajes de vecinos de Playa Pascual que también hacen sus reclamos del arreglo de calles, de iluminación. Bueno, como usted decía, ahora el orden de prioridades evidentemente se verá. En Ciudad de Plata, tú has visto el agua que ha caído y no tuvimos esas inundaciones que teníamos habitualmente, las que tuvimos en el 2014. ¿Qué sucedió con Ciudad de Plata? Nosotros enviamos una iniciativa de un fideicomiso a la Junta Departamental que se aprobó y pudimos hacer en estos 2 años una serie de intervenciones de limpieza de canales, de limpieza de cunetas, de obras de lugares que estaban obstruidos, y eso permitió de que no tuviésemos inundado ahora. Digo, esas son las cosas que hay que... Y no es la solución de las calles lo que estoy diciendo, es simplemente una limpieza y un ordenamiento de lo que son los pluviales normales en Ciudad de Plata. Ciudad de Plata requiere una atención especial, que parte de la base del compromiso del propio presidente de la República de hacer primero la obra de saneamiento. A partir de ahí, la Intendencia tiene previsto una serie de obras que van a permitir también la recuperación de calles. El alumbrado ya está previsto para el año 2017, la instalación de más de 500 luminarias, lo tenemos previsto, eso no lo vamos a cambiar porque eso ayuda también a mejorar la seguridad pública del lugar. Bien. Obviamente todo a la vez no lo vamos a poder hacer, pero hay avances que marcan de que el rumbo que hemos trazado no es erróneo, porque los trabajos que se han hecho nos han permitido que hoy estemos en mejor condición que en el 2014. Bien, muchísimas gracias. Igual me parecía importante atender también las consultas de los televidentes que lógicamente aprovechan esta instancia para poder comunicarse. Porque además también de lo que significan las pérdidas económicas que ha sufrido el departamento de San José y otros tantos, hay que detenerse un poco también en el daño emocional que han tenido muchos vecinos, muchos ciudadanos de todas partes del país, y eso corresponde atenderlo también. Intendente, muchas gracias. Gracias por haber venido. Yo quiero, y un saludo a toda la gente del departamento de San José. Antes de retirarme quiero agradecer la solidaridad del pueblo uruguayo, la solidaridad de todo el pueblo de San José, de todo el pueblo. Fíjate que se dio la situación de que gente de Ciudad de Plata aportó camiones y ómnibus, cuando siempre eran damnificados para la ciudad capital. ¿Se necesita algo puntualmente? Porque en un momento salió usted a pedir específicamente un tipo de ayuda. Nosotros hoy estamos apuntando a lo que es todo materiales de construcción, ¿verdad? Estamos apuntando a ello porque viene la etapa. Estamos hoy terminando el relevamiento de más de 750 viviendas por los arquitectos, que ya tenemos relevado 705 y en el día de hoy terminaríamos el resto, para luego empezar con la reconstrucción de aquellas viviendas que hoy tenemos todavía bajo nuestro cuidado, 26 familias que no han podido volver porque fueron totalmente destruidas. Bueno, esas son las prioritarias, pero para todo eso necesitamos materiales de construcción, prioridad para San José. Se comunica con la Intendencia entonces para... Sí. O con el centro, con el comité de emergencia que están los teléfonos en la página web, y le agradecemos desde ya toda la solidaridad, porque creo que es bueno destacarlo, ¿no? Muchas gracias. Hacemos una pausa, Fe, y volvemos con mucho más. Tenemos mucho por delante.